En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, que es profesora del IE Business School, recién retornada, nos cuenta de Arabia Saudí. Hola. Buenos Carmen, días, ¿qué tal? buenos días. Muy bien, pues sí, allí cuando estaba allí se hizo el anuncio de efectivamente del 9,97. La ¿no? aprobación de la participación de STC en Telefónica, ¿no? Efectivamente, del Fondo sí, Saudí. Sí. Y como comentábamos antes de la tertulia, ¿no? Que era necesario estas alforjas, ¿no? Tanta alforja para este viaje. Así, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, sí, muy sorprendente. Desde muy sorprendente. Luego. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué Buenos tal, Luis días. Vicente? Bien. Todo bien. Todo Aquí bien. asistiendo al panorama nacional e internacional. Sí, porque probablemente empecemos con el internacional. Dolores González Pastor es directiva de Asuntos Públicos Corporativos y experta en gobernanza. Seguro que quiere comentar lo que ha pasado en Corea del Sur esta noche. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien y siguiendo la actualidad, porque la verdad es que fueron 5 horas bastante trepidantes y bastante inesperadas. O sea que sí. Si alguien se levanta a estas horas o no sabe qué ha pasado en Corea del Sur, durante algunos minutos es que hasta temblaron los mercados del mundo, porque hubo gente comprando bonos americanos buscando sitios refugio seguro por si se estaba desatando lo que llamamos en economía un cisne negro. ¿Y qué llegó a pasar en Corea del Sur? Pues que de repente apareció en televisión el presidente democrático, conservador, gobierna en minoría, decretando la ley marcial. John Suk-seol se llama este hombre, diciendo que había problemas de intentos de desestabilización del país, de fuerzas norcoreanas, que se estaba paralizando la administración, que se estaba poniendo en riesgo el orden constitucional, y salió y decretó la ley marcial. Bueno, inmediatamente revolución en la calle, la gente, los ciudadanos salieron, se fueron al Parlamento, lo rodearon, al mismo tiempo llegaban los militares a rodear también el Parlamento, llegaron también los diputados, entraron en el Parlamento colándose entre los militares y los ciudadanos, hicieron una sesión plenaria y revocaron inmediatamente la orden del presidente. Y el presidente tuvo que salir a continuación de nuevo por televisión para decir que esto, podéis escucharle. Que tras la petición de la Asamblea Nacional de levantar la ley marcial, las tropas han sido retiradas, aceptaré la demanda de la Asamblea Nacional y levantaré la ley marcial tras una reunión del gabinete. No es suficiente. Después de lo ocurrido, todos los partidos le están pidiendo que abandone el poder, que dimita. Ya le han presentado una moción de confianza porque de momento no ha dimitido. El líder del Partido Democrático de Corea, el líder de la oposición Park Chan-dee, se lo pedía con estas palabras. Debería dimitir. Dimita inmediatamente. Este es el mandato del pueblo, decía. Hay convocado una huelga general del sindicato más importante del país que dice que no va a parar hasta que no se marche el presidente. ¿Y cómo hemos llegado a este punto de repente en un país, Corea del Sur, que tiene el tamaño económico de España, para que se hagan una idea, con una democracia consolidada, con sistemas que funcionan, el judicial, el político, con sus casos de corrupción que recordarán mucho a nuestros propios casos? De hecho, el gobierno de Corea del Sur es un gobierno en minoría, que está intentando sacar adelante presupuestos, que no lo consigue, que tiene incluso algunos problemas judiciales. De hecho, la oposición ha presentado un juicio político contra el fiscal jefe después de meses de intentar procesar a la esposa del presidente John. ¿A que le suena familiar esta historia? Por lo que, por cercana, resulta más sorprendente, ¿no? Sí, es una situación muy complicada. Decías que tiene un tamaño económico similar al de España. Ya nos gustaría. Bueno, ya es más grande, sí. España se ha quedado atrás, es cierto. Muy atrás. O nos ha sacado muchísima ventaja Corea del Sur. Es una economía que en los años 80, en concreto en el año 88, tenía una renta, cuando fue el anterior golpe de Estado y el anterior, pues efectivamente, toma de dictadura militar, etcétera, tenía una renta per cápita muy inferior a la española, muy por debajo, y en estos años pues han hecho el milagro económico y bueno, nos han superado y es una de las grandes economías mundiales y por supuesto asiáticas, ¿no? Uno de los motores asiáticos con unas corporaciones familiares e internacionales absolutamente potentísimas, ¿no? Entonces,
es interesante darse cuenta que, bueno, hay dos países militarizados en el mundo, uno es Israel y otro es Corea del Sur, ¿no? O sea, viven en una constante con los enemigos, equilibrio, exacto, con los enemigos, ¿no? A kilómetros, ¿no? Sí. Y en este momento, pues en esta fase previa a que Trump ya vaya tomando posesión, etcétera, pues Corea del Norte está desestabilizando bastante, ¿no? Entonces, visto desde su perspectiva... Es casi verosímil, ¿no? Tiene un punto de verosimilitud. Hay una de las redes de espionaje y de intercesión en las políticas de Corea del Sur enorme por parte de Corea del Norte, ¿no? Eso es real. Entonces, pero eso no justifica, obviamente, no estoy para nada justificando, ¿no? Simplemente declarar la ley marcial, poniendo en contexto, sí. Sí, sobre lo que decía Carmen, a todos nos suenan muchas grandes corporaciones de Corea del Sur, desde Samsung a Daihatsu, Hyundai, Subaru, Daewoo, Ssangyong, puede estar así toda la mañana, ¿no? Sí. Y después también es curioso porque hay dos fronteras que son las que marcan la mayor diferencia de renta entre países vecinos del mundo, ¿no? Una de ellas es la frontera, que bueno, en este caso es el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. Entre Europa y África. La otra es la frontera, es la línea del armisticio entre Corea del Sur, que es un emporio económico, y Corea del Norte, que es pobre de solemnidad, incluso mucho más pobre de lo que pensamos que sea, ¿no? Porque las imágenes que llegan siempre pues son de desfiles de militares allí con armamento ultramoderno, y luego resulta que ese mismo año han muerto 500.000 de personas de hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un dato que puede explicar parte de lo que pasa allí, ¿no? Luego, y para terminar, hay una cuestión también de gobernanza, ¿no? De que son países donde el presidente, pues, como puede pasar también en la misma Francia, ¿no? Es elegido en una urna el presidente Macron, distinta de donde son elegidos los parlamentarios, y se puede dar el caso de que el presidente sea de derechas y el primer ministro sea de izquierdas o viceversa, ¿no? Sí. Entonces, también sucede en Estados Unidos, o sea que, y en otros muchos países que tienen regímenes presidencialistas frente al nuestro, que es un régimen parlamentario. Aquí, si no tienes la mayoría en el Parlamento, no puedes ser presidente, simplemente, ya está. O sea, y sino que solo digan a Rajoy, ¿no? Que sufrió una moción de censura. Y bueno, pues seguramente será un poco el origen de lo que está sucediendo allí. Este problema, claro. ¿Cómo lo ves, Dolores? Bueno, pues este es el ejemplo de que las democracias no se pueden dar por hecho. O sea, Corea del Sur es un país que el milagro económico, comentaba Carmen, se ha basado fundamentalmente en los avances tecnológicos y en la educación. Entonces, yo cuando oigo que todo es un problema de educación y tal, hombre, la educación ayuda, pero no garantiza ni la estabilidad ni la democracia si se va permitiendo que las instituciones de un Estado de Derecho se vayan minando, ¿no? Y yo, bueno, ayer salió la lista de los presidentes coreanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y es pavorosa, ¿no? Porque el que no ha sido derrocado, bueno, incluso hubo uno asesinado a principios de los 80, ha sido procesado por corrupción, en fin, o sea, es un no parar. Creo que en una lista de 13 presidentes hasta llegar a Yoon Suk-yeol, que es el actual, que va a ser procesado, evidentemente, todo apunta. Solo ha habido uno que bueno, pues que pasó una legislatura medianamente normal. Entonces, yo creo, o sea, sí que nos hace gracia porque vemos determinadas similitudes, pero también hay grandes diferencias con un país como España, ¿no? Por ejemplo, ha ayudado a parar este autogolpe de Estado, que era lo que quería hacer este presidente, el que la Fiscalía no estuviera controlada. Exacto. Por un lado. Y luego también, por otro lado, el que la mayoría parlamentaria, bueno, primero pudiera llegar a la Cámara, a pesar de todo el follón que había fuera, y había una mayoría en contra del gobierno, ¿no? En España, que estamos evidentemente en un régimen parlamentario, aunque tenemos un gobierno en minoría, no hay una mayoría en frente parlamentaria. Y esto es parte de lo que, si esto pasara en España, pues yo no sé qué pasaría. Primero, tampoco ha salido la gente a la calle aquí en masa. Sí, ha habido manifestaciones cuando ha habido ataques directos a un poder del Estado, como es el Poder Judicial,
gravísimo, o sea, por parte de personas que estaban en el gobierno de España. Y luego, pues, en fin, yo creo que la movilización social de Corea pues ha sido ejemplar. Yo creo que los asiáticos en general, todo el tema social, ¿no? Y son bastante gregarios y esto lo llevan bastante dentro y han reaccionado. Sí, sí. Pues ese es un tema principal. Una de las razones de la superación también del resurgimiento, bueno, del resurgimiento no, del milagro económico, es el sacrificio individual que hicieron los ciudadanos, incluso donando joyas al Estado. Eso es uno de los fenómenos que es único en el mundo, ¿no? Para precisamente salir de la deuda económica en la que habían incurrido como Estado en esos años, ¿no? Entonces, a ver, eso efectivamente a nivel, ¿no? A nivel movilización social, a nivel conciencia individual como ciudadanos, etcétera, eso no ocurre en ningún sitio del mundo, ¿no? No, estamos más acostumbrados a que los gobiernos tomen las joyas. Efectivamente, necesitan, exacto, ¿no? exacto. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos con los temas que hoy nos están despertando y bien. Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Sigamos desmenuzando, interpretando las noticias de la mañana en este miércoles en el que los mercados siguen bastante bien, sobre todo por el impulso americano. El mercado americano, el mercado de Estados Unidos sigue brillando día tras día con sus pequeños pero constantes máximos históricos. De nuevo la tecnología empujando hoy en el despertar. Fuera de hora publicó Salesforce, viene subiendo fuera de hora un 9% y así el futuro americano, el S&P, viene subiendo 7 puntos más, en 6.057, como si no acabara la subida. Los futuros europeos con más cuidado, vienen prácticamente planos. El del IBEX baja una décima, 12 puntos en 11.872. En este nuevo día en el que en Europa despertamos también con la mirada puesta en Francia, ya hemos venido haciendo análisis, en horas sabremos si cae o no cae el gobierno de Michel Barnier, ese gobierno prendido por alfileres, ¿verdad, Dolores? Que no va a poder aguantar, parece, el envite de la pinza. Partidos de derecha y de izquierda Sí. se lo pueden merendar hoy. Sí, bueno, sabíamos desde las elecciones que el equilibrio en el gobierno iba a ser complicado. Macron intentó, pues un gobierno de moderación. Sin embargo, esta es la demostración también de la fuerza que tiene Le Pen, ¿no? O sea, realmente es Le Pen la que está arbitrando una posible moción de censura que todo parece que se va a producir. Pero que presenta la izquierda, ¿eh? Que presenta la izquierda porque la izquierda también salió muy consternada por su no reconocimiento de su mayoría en este ejercicio de moderación que quiso hacer Macron. Entonces, claro, lo que se abre para los franceses y está muy cerca de España y además es una alternativa, digamos, a motor de Alemania que parece que está gripado, con esta inestabilidad no va a poder ser y claro, lo que se abre ante los franceses es el abismo entre dos polos, entre el lepenismo y Mélenchon, que es la extrema izquierda. Entonces yo creo que es un ejercicio que está haciendo Le Pen de hacer valer su fuerza y provocar un cambio de gobierno simplemente con Macron, pero con más presencia del lepenismo, pero se les puede ir de las manos. Y hay otro abismo, el de las cuentas, con un 6% de déficit, es que sí o sí tienen que poner en marcha, implementar algún tipo de recorte. O sea, yo entiendo que lo que pone de acuerdo a la extrema derecha y la extrema izquierda es que hay un plan de ajuste en el que 2/3 del ajuste es reducir gastos, a lo que se opone la extrema izquierda, y 1/3 del ajuste es subir los impuestos, a lo que se opone la derecha. Ese es un excelente resumen. Sí.
Habría que añadir que en Francia siempre ha sido así. Los franceses son muy estatistas, son muy proteccionistas, son muy intervencionistas, también en España, pero ellos más todavía, ¿no? Y entonces cada vez que alguien intenta hacer un ajuste, como los ajustes siempre son dolorosos porque hay siempre al que le quitan algo, o le suben un impuesto o le bajan una subvención, pues entonces salen a la calle con chalecos amarillos, sin chalecos amarillos, con piedras, sin piedras, pero salen a la calle y lo paralizan. Oiga, y después de eso, ¿qué alternativa me da usted? Como dices, tenemos un 6% de déficit, tenemos una deuda que ya pasa del 100 y pico % del PIB, estamos desestabilizando el euro, estamos dando mal ejemplo porque somos el eje central de la Unión Europea, Francia y Alemania, pues los franceses no se paran en eso, ¿no? En otras ocasiones, cuando se ha intentado hacer algo racional con todos estos mamotretos de las empresas públicas francesas, pues tampoco han podido. Y ahí tienes France Telecom, y tienes Air France, y tienes Electricité de France, y tienes, bueno, pues todo lo que hace ya casi 30 años se privatizó en España, con un gran éxito, y además convirtiendo esas empresas en grandes corporaciones multinacionales. Bueno, pues en Francia siguen igual que aquí estábamos en el año 95, ¿no? Cuando empezó el gran proceso privatizador de la telefónica, de las petroleras, de las eléctricas y de todo lo que era el antiguo INI, luego SEPI, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, Francia tiene una pulsión siempre, por un lado conservadora, de mantener lo que hay aunque no funcione, por otra parte muy estatista, proteccionista, intervencionista, que bueno, que lo han mamado. Y junto a esto también hay magníficas grandes empresas francesas, multinacionales, y muchas de ellas las tenemos aquí, ¿no? O sea, que sobreviven esos dos modelos empresariales. Pero vamos, la solución, pues nada, vuelta a lo mismo de siempre. O sea, vamos a ver. Sí, la diferencia efectivamente en un Estado muy centralizado como es el francés, la diferencia principal con España es que nosotros tenemos comunidades autónomas y ellos, o sea, con gran poder, con gran poder de gasto público, ¿no? Y ellos pues no las tienen, ¿no? O sea, las tienen pero no funcionan de esta manera, ¿no? El caso es que, de esta manera casi federal como en España, el caso es que, claro, aquí digamos que las cuentas se diluyen, ¿no? Es como una especie de decir, bueno, ¿y aquí dónde se gasta el dinero, ¿no? Entonces, claro, si te paras a buscar, pues al final la búsqueda se diluye entre miles de administraciones locales, autonómicas, etcétera. Entonces, y luego nacionales, ¿no? Entonces, es un grandísimo problema. Yo estoy de acuerdo con Dolores y con Gonzalo que efectivamente los dos motores económicos, ¿no? Económicos y sociopolíticos, ¿no? De Europa, de la Unión Europea en este momento, que son este momento de cambio, de transición, ¿no? Hasta enero, ¿qué va a pasar en enero? Todo el tema, insisto, Trump, etcétera. Es el momento de estar fuerte como Europa y resulta que no lo estamos, ¿no? O sea, se nos están debilitando los principales países, ¿no? Que podrían ser los líderes en este caso de la Unión Europea, y está von der Leyen más fuerte que nunca, pero tampoco parece que esté tirando. Una de las noticias que más me llamó la atención la semana pasada es el tema de Georgia, por ejemplo, ¿no? Que aquí ha pasado, creo, sin pena ni gloria. Pero muy desapercibido, pero ha habido también una respuesta ciudadana muy contundente. Efectivamente, ¿no? Entonces sí, ellos, que claro, mucho. Es el siguiente vecino de Ucrania y entonces están diciendo o nos juntamos a la Unión Europea o la nada, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué hace la Unión Europea? Pues dar largas, ¿no? Mientras tanto. Entonces, es decir, es un momento en el que estratégicamente habría que o hacer una política de decir vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a ampliar fronteras a un enorme coste económico, obviamente, porque son países que en este momento tienen bastante más, o sea, tienen una crisis y una situación muy, muy precaria, pero que potencialmente pueden ser, obviamente. Claro, pero os voy a plantear que miréis un minuto a un tipo que se puede convertir en un protagonista de este miércoles también. Y no es Didier Reynders, que con el tema de la lotería y el blanqueo de dinero investigado. Es Luca Maestri. ¿Sabéis quién es Luca Maestri? No.
Pues se está contando, y vamos a tomarlo con todo tipo de precaución, está contando el Corriere della Sera en Italia, que es el nuevo CEO de Stellantis, después de la dimisión de Carlos Tavares. Sí. En la bolsa, Laura Blanco, tenemos un perfil para pensar que el que era director financiero de Apple, famosísimo, pueda ser el nuevo CEO de Stellantis. Bueno, es que Luca Maestri es de sangre italiana. El que es el CFO de Apple que deja la empresa podría convertirse en el encargado de reconducir, bueno, pues la desastrosa situación que vive Stellantis con 14 marcas, recordar, entre ellas una italiana, Fiat, pero no solo esa, también Peugeot, Alfa Romeo, Jeep. Los títulos de Stellantis caen más de un 40% en lo que llevamos de año. ¿Qué hizo Maestri como director financiero de Apple? Pues multiplicar por 10 su cotización, disparar los ingresos de Apple. Fue una de esas empresas en las que, uno de esos directivos en los que tanto confió el gigante de Cupertino para optimizar los recursos financieros. Para que os hagáis una idea, Apple en muchas ocasiones y con una tesorería brutal, una caja financiera brutal, en ocasiones recurría a la emisión de deuda para pagar dividendo y dedicar la caja a otros menesteres necesarios para la compañía. Deja Apple, es de sangre italiana y es el nombre más sonado a esta hora para intentar reconducir un gigante de la automoción que está pasando por horas muy bajas por la competencia de los coches chinos, la regulación y la realidad de que compramos muchos menos coches en Europa que antes del COVID. Gracias, Laura. Luca Maestri, cajero brillante de Apple, si me permitís el atrevimiento, puede ser el nuevo CEO de Stellantis. ¿Cómo suena? Yo no sé el caso concreto de Stellantis, porque lo acaban de decir, o sea, es que ya están todas las marcas juntas, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, pero también Peugeot, Citroën, Renault. O sea, eso todo está en las tripas, que igual me pasaron alguna, pero en las tripas de Stellantis. Hay un problema del sector del automóvil a nivel mundial y en Europa es especialmente grave, ¿no? No sé cuánto capitaliza ahora mismo Stellantis, pero General Motors capitaliza 50.000 millones de dólares y la Ford 45.000 millones. ¿Eso qué es? Pues es la centésima parte de lo que capitaliza Nvidia. Bueno, Stellantis capitaliza 37.000 millones. 37.000 millones. Que Amancio Ortega, su solito con Inditex, capitaliza 162.000 millones. Podría comprarse 4 veces Stellantis completa. Entonces, esto es un problema muy complejo, pero yo me ceñiría a una cosa, y es que en Europa se le ha declarado la guerra a muchas cosas, entre ellas al vehículo privado. Sí. También a los aviones, por ejemplo. Entonces, esto es guerra medioambiental, por cuestión de emisiones, guerra fiscal, subiendo a los impuestos por todos lados, guerra en las normas de conducir, que ahora te dicen que tienes que ir a 30 por la ciudad, guerra en poner el alcoholímetro a 0, de manera que si te tomas una caña y vas conduciendo y te pillan, pues te ponen 500 euros de multa, guerra en cuanto a las zonas prohibidas, guerra en cuanto a las distintas etiquetas, sobre todo le han declarado la guerra a los pobres, a los coches de los pobres, que son los que no tienen 45.000 euros para comprarse un flamante coche eléctrico, ¿no? Y bueno, entonces todo esto en Europa lo estamos pagando, evidentemente, lo estamos pagando. Ahora, en el caso de España, mucho cuidado, porque uno de nuestras gallinas de oro era el sector del automóvil. Todavía somos el segundo productor europeo detrás de Alemania y estamos entre los 10 más grandes del mundo, ¿no? Y pasa lo mismo que con esto del gran hermano de los hoteles, ¿no? O sea, hay que recordar que este año vamos a recibir más de 100 millones de turistas extranjeros, se van a dejar en España más de 130.000 millones y entonces tampoco podemos tenerles haciendo el check-in 20 minutos a cada uno en el hotel y una colgada de 50 detrás, ¿no? Sí. Claro, llega un momento que dices, mire usted, para evitar eso, señor turista, tiene una solución, entre en patera. Si entra en patera, no se preocupe usted que no va a tener problemas, ¿no? Tremendo. Bueno, yo creo que hay dos cosas llamativas. Uno, que es un director financiero, con lo cual va a entrar a lo que va a entrar, que es ajustar, y luego que es italiano. O sea, yo quiero recordar que Tavares, cuando dimite, precisamente es por una guerra geopolítica interna dentro de Stellantis, donde él quería proteger las inversiones en España en detrimento de algunas marcas italianas.
el nombre que más suena pues ahora mismo es un italiano. Entonces, bueno, sobre la crisis del automóvil, a ver, tampoco nos hagamos trampas. O sea, la crisis del automóvil en Europa viene de que se ha arrastrado mucho los pies con la propia evolución del sector. Entonces, yo ayer estaba escuchando una conferencia absolutamente surrealista, que si el plan Draghi no servía para nada, que si tal, y que todo era culpa de los fanáticos del cambio climático, cuando a la vez el cambio climático estamos viendo que es una realidad y cuando precisamente este arrastrar los pies ha hecho que sea China la que coja la ventaja competitiva invirtiendo en renovables, invirtiendo en una industria nueva como el coche eléctrico, cuando aquí en España era protección, 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 y ahora ya no hay tiempo, Entonces, eso es también la consecuencia de el haber sido excesivamente proteccionistas, hablábamos antes de Francia. O sea, claro, el sistema protector, el Estado protector francés funciona y las empresas les va bien en la medida que la economía va bien. Cuando llega una crisis, pues saltan las costuras, ¿no? Que es lo que está pasando en Francia. Por cierto, hablando, Barnier, me ha llamado la atención esta declaración que ha hecho como un poco de arrimarse, ¿no? De congraciarse con el mundo del agro, que es muy conservador y muy lepenista. Como un intento de que no se me incendien las calles por la extrema derecha o por la derecha más conservadora, ¿no? Los chalecos amarillos, de hecho, venían de ahí. Esa declaración es muy llamativa. Es muy llamativa porque es el reflejo de quién está arbitrando el cambio posible de primer ministro, y no creo que vaya más allá, en Francia, ¿no? Que es el lepenismo tratando de ser más influyente en el gobierno de Francia. Sí, sí. El tema sí, estoy totalmente de acuerdo. Un financiero que efectivamente va a hacer ajustes, pero que, viendo la situación, efectivamente sería una oportunidad de oro para hacer un cambio estratégico, hacer más un cambio estratégico que lidere, ¿no?, el sector de la automoción en Europa. Es decir, el gran competidor, como bien decía Dolores, es China. Desde las últimas 2 décadas pues por la mano de obra, etcétera, se han llevado fábricas, etcétera, a China, se ha, pues obviamente, regalado las tecnologías, etcétera, y los chinos pues nos han tomado la ventaja, es así de sencillo. Pero ahí has dejado en el aire la gran cuestión. ¿Un financiero es quien puede liderar una estrategia de desafío como la de ahora? Exactamente. Entonces, pero sí es una oportunidad que esperemos que no desaproveche, ¿no? A ver, aquí el tema es que la industria del automóvil europea tiene un legacy tremendo de industria tradicional, que es lo que impide hacer crecer las nuevas líneas de negocio hacia el vehículo eléctrico. Entonces, en China no han dudado, no han sido proteccionistas, ¿verdad? Porque tenían mucha cosa que proteger en industria automovilística tradicional. Llevan años apostando por las renovables y por el coche eléctrico y por las baterías, etcétera, y claro, pues ahora tienen esa ventaja competitiva que va mucho más allá de la mano de obra. O sea, ahora mismo China es una potencia científica y es una potencia tecnológica en tecnología punta. Sí, y necesita todo ello además para animar su economía, por cierto. Sí, no, además ha sido una cuestión de diferenciación. Ha sido una cuestión de diferenciación del sector tradicional europeo a decir, nosotros reinventamos el futuro. Esperemos que... Sí o no, y ahora, no cambiará tiempo con el proteccionismo. Ahora van a hablar los mercados de todo esto. La gran tertulia hoy con Dolores González Pastor, con Gonzalo Garnica y con Carmen Morales. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.